Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar dos conceptos muy importantes y necesarios para el análisis de vectores y el cálculo vectorial, pues van a ser herramientas que más adelante vamos a estar utilizando para desarrollar conceptos un poco más complejos. Me refiero al concepto de vector unitario y vectores paralelos. Vamos a comenzar definiendo los vectores paralelos. Necesitamos tener dos vectores definidos en su espacio, el vector u y el vector v, y estos van a ser paralelos entre sí si cumplen la siguiente condición. Esa condición es que estén directamente relacionados a través de un término escalar, en este caso nombrado como k. Como podemos ver en la expresión, vamos a tener a nuestro vector u definido como k veces el vector v. Si cumplen dicha condición, por tanto podemos decir que los vectores u y v entre sí van a ser paralelos. Para visualizarlo mejor, en la imagen del lado derecho tenemos dos vectores definidos en su espacio, el vector a y el vector b. Ambos viven en su propia línea. Pero si nosotros determináramos o midiéramos el ángulo de abertura que presentan con respecto a la horizontal, la voy a estar dibujando más o menos ahí, y nos diéramos a la tarea de medir precisamente los ángulos de ambos vectores, tanto como de A y B, veríamos que ambos ángulos van a ser iguales, o sea, el ángulo de A y el ángulo de B son iguales, por tanto quiere decir que tienen la misma dirección. Y perfectamente ambos vectores podrían vivir en la misma línea sin problema. Tendríamos ahí y observaríamos mucho mejor que precisamente tienen la misma dirección. Y ya la única diferencia entonces que tendrían es que serían de magnitudes diferentes. Por tanto, podríamos decir entonces que el vector A va a ser k veces el vector b. Ya la única diferencia sería precisamente con este parámetro darle una proporcionalidad tal que el vector b presente la misma magnitud que el vector a. Realizando un ejemplo, vamos a definir dos vectores. Vamos a definir el vector u como 4, menos 6 y el vector v va a estar definido como menos 2, 3. Vamos a graficar cada uno de ellos. Voy a comenzar graficando el vector u y lo voy a iniciar precisamente en este punto de nuestra gráfica del plano. Primero tenemos que va a ser un vector de componente principal 4, por tanto terminaría en 5 más o menos, y en su componente sería de menos 6 y estaría hasta acá abajo. Genero el vector, más o menos, ese va a ser nuestro vector u. Siguiente, el vector v, ese sí lo voy a comenzar en el origen y tendríamos menos 2, 3, más o menos ahí. Y ese sería nuestro vector v. Entonces, ambos vectores voy a trazar líneas. Ahí tendríamos la primera línea en la que estaría viviendo y podemos observar que ambos vectores van a ser paralelos entre sí. Ahora, en la parte analítica podrá observar mejor también que estos dos vectores sean paralelos entre sí. Podemos perfectamente al vector u factorizarle, en este caso, menos 2, quedando entonces menos 2, que multiplica a menos 2, 3. Y podemos observar que este vector es exactamente el vector v. Por tanto, el vector u se reescribiría, lo voy a poner aquí mejor, como menos 2 veces
el vector v. O sea que u es k veces v. Cumpliendo precisamente esta condición, podemos decir que estos dos vectores van a ser paralelos entre sí, sin necesidad de determinar la dirección de cada uno de estos vectores, como lo hemos platicado en este curso, o lo que vamos de este curso. Y podríamos perfectamente utilizar nuestra fórmula de arco tangente de la componente de nuestro vector en i en j respecto en i de cada uno de ellos, y ver o garantizar o ya darnos a la idea totalmente de que tienen el mismo ángulo de abertura uno con respecto al otro. Muy bien, ahora el segundo concepto va a ser vector unitario. Para el caso del vector unitario lo vamos a definir como el vector. Para esto vamos a necesitar un vector definido en su espacio, y al definir un vector en su espacio, un vector u, directamente va a existir un vector implícito a él. A este lo vamos a conocer de la siguiente manera, a través de este símbolo, u gorrito. Este vector va a tener la misma dirección que nuestro vector u definido originalmente, pero va a ser de magnitud unitaria. Tal que, como habíamos dicho también en la parte del vector paralelo, porque esto complementa precisamente, o el vector paralelo complementa el concepto del vector unitario, pues podríamos decir que si ambos vectores u y el vector unitario implícito a él son paralelos, debe tener precisamente la siguiente condición, la deben de cumplir, donde deben estar directamente relacionados a través de un valor de proporcionalidad k, ese parámetro o ese término escalar. Para esto, entonces, si nos vamos a la parte gráfica, estaríamos visualizando algo de esta forma. Veríamos que la magnitud de nuestro vector unitario, como habíamos dicho, es unitaria, y la magnitud de nuestro vector u originalmente definido simplemente es la magnitud de u. Por tanto, por ser unitario, la magnitud de este vector, para que este vector tenga la misma longitud que nuestro vector originalmente definido, pues debe estar multiplicado por ese término. De esta manera, pues nos quedaría la siguiente expresión. Ahora, si bien es un poco... no es tan común ver definido el vector unitario de esta manera, en la mayoría de las fuentes nos lo definen como el vector dividido entre su magnitud. Esto es lo que comúnmente vamos a encontrar. Aquí pues precisamente utilizamos un poco de álgebra de vectores, ese término constante o escalar que es la magnitud de u que está multiplicando a nuestro vector unitario, pues terminaría dividiendo a nuestro vector u originalmente definido. Ahora, tal vez parece un concepto trivial o tal vez sin importancia lo que es vectores paralelos y vector unitario, pero repito, son una herramienta muy importante, y para esto vamos a hablar sobre el vector unitario y la dirección. Esto es debido al hecho de, imaginemos que tenemos un vector, en este caso va a ser de magnitud unitaria. Lo voy a poner aquí, más o menos sería nuestro vector unitario, y va a presentar una dirección. Esa dirección pues va a tener precisamente sus respectivas componentes, y si trabajamos cada una de ellas,
cada una de ellas, podemos decir que la componente, le voy a llamar en este momento la componente en X de nuestro vector unitario, va a ser la magnitud de nuestro vector unitario por coseno de su ángulo, y Y va a ser la magnitud por seno de su ángulo. Como la magnitud de nuestro vector unitario pues es 1, pues directamente van a quedar coseno y seno en sus respectivas componentes. Por tanto, podemos decir que el vector unitario directamente lo podríamos determinar como coseno de teta, seno de teta. No solamente como el vector definido entre su magnitud, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de representarlo es totalmente correcto. Pero en esta forma de definición podemos observar que está directamente relacionado a la dirección, a tal punto de que prácticamente nuestro vector unitario lo podemos tratar o trabajar como la dirección de nuestro vector. Y en muchas de las definiciones de vectores que comúnmente la gente da, cuando lo primero que le pregunta que es un vector, pues es algo que tiene magnitud y dirección. Entonces, en este caso sería la magnitud y dirección. Son lo que conforman precisamente a nuestro vector. Muy bien, para esto vamos a realizar un ejemplo donde vamos a definir un vector. Primero vamos a definir nuestro vector 3,5 y nos piden que determinemos lo que es su dirección y su vector unitario. Esos dos elementos, eso es lo que nos piden que determinamos. Primero vamos a graficarlo. Sería nuestro vector 3,5, aproximadamente está ahí. Ese va a ser nuestro vector U. Entonces hay que encontrar su dirección. Y voy a poner en rojo, encontrar su vector unitario. Muy bien. Primero vamos a determinar la dirección. En este caso, la dirección de nuestro vector lo vamos a determinar como el arco tangente de la componente en la dimensión de j, que sería 5, sobre la componente en dirección de y. Realizando esa operación, nos va a quedar de aproximadamente 59.036 grados. Ahora, para determinar el vector unitario hay que encontrar la magnitud de nuestro vector. Lo voy a poner de este lado, que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. En este caso quedaría la raíz de 9 más 25, o sea, la raíz de 34. Lo vamos a dejar denotado de esta manera. Ahora sí, entonces el vector unitario, ¿sí?, a través de una de las definiciones que es el vector sobre su magnitud, nos va a quedar entonces 1 sobre raíz de 34 por el vector que sería 3,5. Realizando la respectiva operación, nos quedaría 3 sobre raíz de 34, 5 sobre la raíz de 34. Quedándonos el vector, 0.51449, 0.85749. Así lo vamos a dejar. Ese sería el vector unitario. Ya tenemos entonces tanto la dirección como el vector unitario, pero bueno, vamos a también definirlo a través de la segunda definición de coseno, que es coseno de 59.036 y seno de 59.036.
Realizando entonces las respectivas operaciones, nos va a quedar como 0.51449, 0.85749. Bueno, y más valores, ¿verdad? Y podemos observar precisamente que nuestro vector unitario lo podríamos definir o determinar ya sea con esta definición o con la definición de coseno del ángulo, seno del ángulo, con esta otra definición. Pues tendríamos exactamente los mismos términos. Y aquí es como habíamos comentado, ya sea definiendo la dirección de una manera o de la otra, ¿sí? Que en lo particular prefiero definirla, en lo personal, definir la dirección de esta manera, porque cuando estamos trabajando precisamente con vectores de 3 componentes, ¿sí? Cuando pues queremos darles algún contexto ya espacial, trabajar algunas cositas como torque, trabajo, etcétera, algunos conceptos de ese tipo, pues es más fácil utilizar precisamente o determinar la dirección utilizando esta fórmula. Más que nada sería esa la razón. Ya para finalizar vamos a realizar otro ejercicio donde vamos a determinar o nos piden que determinemos un vector de magnitud 10 en dirección del vector U. Este vector está conformado por 3 componentes que son -3, 2 y 4. Para esto entonces vamos a determinar primeramente la magnitud de dicho vector y ese vector o esa magnitud va a quedar definida como -3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollándola nos va a quedar 9 más 4 más 16, quedándonos entonces la raíz cuadrada de 29. Siguiente, vamos a determinar el vector unitario, que es la dirección de nuestro vector U, quedando entonces 1 sobre 29, que multiplica a nuestro vector -3,2, 4. Quedando entonces -3 sobre raíz de 29, 2 sobre raíz de 29, y 4 sobre raíz de 29. Por tanto, nos va a quedar el vector como menos 0.557086, 0.37139067 y la última componente nos va a quedar como 0.74278. Ahora sí, como nosotros vamos a tener un vector U ahí en su espacio definido, nos piden en este caso, voy a borrarlo un poco porque exageré aquí en esta parte. Tenemos nuestro vector U definido, cuya magnitud es aproximadamente de 5.38, pero nosotros queremos un vector de magnitud 10. A ese vector lo voy a llamar vector V. De magnitud 10 y en dirección del vector U. Precisamente entonces ese vector V que es de magnitud 10 y de dirección de U. Para esto entonces quedaría 10 veces el vector unitario de U, o sea 10 por todo este número, menos 0.557086, 0.37 139067, 0.74278, etc. Realizando entonces las respectivas operaciones nos va a quedar como menos 5.57, lo voy a dejar con 2 décimas, 3.71, 7.42. Y entonces este vector va a cumplir esas condiciones que nos están dando, que va a ser de magnitud 10,
es importante, y va a tener la misma dirección que nuestro vector U. Esto porque utilizamos precisamente el vector unitario como representación de la dirección de nuestro vector U. Muy bien, espero que haya quedado claro los conceptos iniciales y cada una de las operaciones que se estuvieron realizando. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.